Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora vamos a establecer contacto con Alfredo Sánchez. Él es director de negocio PYME. Con él vamos a hablar sobre los emprendimientos de venezolanos fuera del país. ¿Cómo está la situación en este momento en Colombia? ¿Cómo se potencia esto, el desarrollo de las naciones? Para eso está con nosotros desde Medellín, Colombia. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globo, Visión Economía. Buenas tardes, Mariana. Como siempre, un placer compartir contigo y con tu audiencia en un tema que además cada vez está cobrando más vigencia, dado el creciente fenómeno de inmigración venezolana a nivel mundial. En efecto, parte del efecto de la diáspora venezolana genera no solamente malos comentarios en el resto del mundo, también se han llevado ideas de desarrollo, ideas de crecimiento y mucho potencial de profesionales venezolanos fuera de nuestras fronteras que hoy también hablan bien de nuestro país. Quisiera conocer cuál es el análisis que puede hacer en este momento de cuál es la situación de los emprendimientos fuera de nuestras fronteras. Fíjate, eso que mencionas es bien interesante porque nosotros que le hemos hecho seguimiento al tema de la diáspora venezolana, al principio pudiéramos haber visto que la diáspora venezolana en general era muy bien valorada globalmente, sobre todo cuando hubo las primeras oleadas migratorias, donde hubo capitales importantes que fueron al exterior, donde también hubo diásporas profesionales. El sector petrolero fue uno de los sectores emblemáticos, sectores industriales, académicos, y en ese momento podríamos hablar de un posicionamiento en general muy favorable, porque evidentemente a los países que llegaba toda esta población capitalizaban toda una formación profesional, incluso recursos e inversión. Actualmente que se ha masificado mucho más el tema de la diáspora, además que la diáspora está yendo más a países latinoamericanos, o muchos países latinoamericanos, donde la sensibilidad a la inmigración es nueva. Muchos de los países receptores de diáspora venezolana nunca habían sido países que recibían inmigrantes, más bien eran países que exportaban población. Entonces, ¿qué ha generado esto? Que si ya no están llegando están llegando oleadas profesionales, pero también están llegando oleadas que son de niveles más básicos, y eso incluso puede generar síntomas de competencia en el mercado laboral, incluso hasta matrices de opinión negativas, las cuales yo siempre digo son completamente infladas. La gran mayoría de la diáspora venezolana son poderosísimos contribuyentes para lo que son los países en que hacen vida, pero si ustedes ven las malas percepciones, vienen mucho de países latinoamericanos, los cuales son nuevos los fenómenos migratorios. Entonces son sociedades que no han tenido o no han recibido poblaciones del exterior, y eso hace que sean más sensibles. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo la diáspora venezolana, que es el hecho concreto, es que aporta a las sociedades donde hace vida? Y eso es perfectamente comprobable, se puede ver en lo que es la generación de empleo, en lo que es talento profesional, e incluso en lo que es las largas faenas que desarrollan en otros países, incluso con una entrega y con una dedicación a veces superior a la de los locales. ¿Cómo tenemos nosotros que hacer para que se vea ese lado positivo, que es real? Es la organización. La organización como diáspora, que además promueva la integración con la sociedad donde hace vida y que además genere esos mecanismos de sensibilizar sobre el valor. Eso no se da espontáneamente, es importante. Queda de nuestro lado, los venezolanos que estamos en el exterior, organizarnos para ello. Y particularmente en el caso mío, hemos estado muy vinculados con lo que es el emprendimiento. Primero en Venezuela y todavía con mucha relación con Venezuela, pero también en Colombia, que es el país donde estamos actualmente la mayoría del tiempo. Entonces, ¿qué es importante? Que se vean los aportes positivos, que la organización de los venezolanos en el exterior los promueva, porque nadie nos va a pagar una agencia de relaciones públicas para mejorar la imagen del venezolano. Eso depende de nosotros. Y lo bueno, tú y yo que somos periodistas, es que hay noticias, hay cosas buenas que comunicar. Cuando hablamos de la situación en Colombia, que es uno de los países latinoamericanos que quizá no estaba acostumbrada a este flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia, sino por el contrario, de Colombia hacia Venezuela, ¿cómo está o cuáles son las cifras que puedes manejar en este momento de los venezolanos en Colombia y de los emprendimientos que allí se están desarrollando? Bueno, Colombia es un fenómeno relativamente reciente. Increíble que a pesar que somos vecinos, tenemos una frontera tan amplia, que tenemos una población binacional, porque en Venezuela se estima que llegó a haber entre 2 y 3 millones de colombianos en el momento máximo de inmigración colombiana al país, quienes tuvieron hijos y nietos. A pesar de eso, no había habido grandes fenómenos migratorios a Colombia hasta hace 4 años, de fenómenos masivos, hasta que, comenzó a ir más hacia la base de la población el fenómeno migratorio. De hecho, es explosivo. En los últimos 3 años es que podemos ver los grandes flujos migratorios,
Ya muchos venezolanos antes iban a destinos más remotos, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá. Ahora, bueno, la vecindad geográfica y además el componente binacional de nuestra inmigración hace que muchos escojan a Colombia. Colombia, uno de los grandes esfuerzos que está haciendo es ver cómo puede censar o conocer cuál es esta población que es creciente y además cómo insertarla en la dinámica económica de la sociedad. Se habla que ya somos aproximadamente 1 millón de venezolanos en Colombia, con lo que siempre digo, con la particularidad de que es una inmigración que tiene un componente binacional importante. Cerca de la mitad de los inmigrantes venezolanos en Colombia son ciudadanos colombianos también o colombianos repatriados, porque son hijos o nietos de colombianos o colombianos que están volviendo a su país por la crisis en Venezuela. Ahora, el tema económico es uno de los que ha generado más sensibilidad. ¿Cómo absorber esta población? Según cifras oficiales, pero que todavía se están procesando de las autoridades migratorias, de las autoridades estadísticas económicas, estima que el desempleo venezolano en Colombia está por el 20%. Y hay mucha informalidad. 20% de desempleo, mucha informalidad, cuando la tasa del país está un poquito por encima del 9%. Eso evidentemente genera una preocupación social grande para Colombia y para su dinámica económica. Ahora, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿O cómo los venezolanos que estamos aquí podemos contribuir a enfrentarla? A través de la promoción del desarrollo económico. Y es allí donde Emprecolven, que es una ONG que presido aquí en Colombia, la Asociación de Emprendedores Colombo-Venezolanos en Medellín, está trabajando, haciendo muy innovadora en insertarse con las fuerzas vivas de Colombia para promover el desarrollo de negocios de nuestra comunidad. Y además es importante porque ya no estamos hablando de grandes capitales, estamos hablando de muchos emprendedores y pequeños y medianos empresarios que tienen experiencia en Venezuela con negocios y que ahora están acometiendo proyectos en este país. Y finalmente quisiera consultarte respecto a lo que es esta actividad de comunicadores sociales binacionales y el efecto que esto tiene para el impulso de estos proyectos y el desarrollo de las naciones. Fíjate, una tesis que hemos manejado siempre desde Emprecolven y desde nuestra vida aquí en Colombia es que los inmigrantes no podemos aislarnos, no podemos ser un gueto. El desarrollo nuestro como comunidad y el de aporte al desarrollo del país donde hacemos vida se da con la integración con los locales. Muchas veces existe la tentación de encerrarnos entre nosotros mismos. No, tenemos que buscar cómo nos insertamos en las sociedades en que hacemos vida sin olvidar nuestra venezolanidad y sin olvidar a Venezuela, teniendo siempre presente a Venezuela, cómo podemos apoyarla en su desarrollo e incluso en planes futuros que pueda tener el país de relanzamiento. Pero la tentación quizás de encerrarse en un gueto es natural. Que hay que enfrentarla y para ello hay que establecer contactos con la sociedad y contactos organizados. Aquí estamos muy contentos porque desde Emprecolven, con un grupo de periodistas venezolanos, colombo-venezolanos, que se llama La Comunicación Nos Une, estamos haciendo un evento que se llama Emprendimiento, Periodismo y Comunicación Social, Retos en Antioquia o Desafíos en Antioquia, en el cual estamos muy felices porque hemos notado una extraordinaria sensibilidad a conocer del tema del emprendimiento de mano de los emprendedores colombo-venezolanos. Entonces, que esto que parecía utópico, algo muy audaz, acercarnos a los grandes medios de aquí, lograr a los gremios empresariales, a la academia, es una realidad. Y es un ejemplo de cómo organizados, porque eso es muy importante, no individualidades, organizaciones, con proyectos claros, proyectos que le muestren valor a la sociedad, es posible insertarnos productivamente y es posible lanzar o promover una imagen positiva del venezolano que, como te digo, es algo real. O sea, no es que tenemos que crear una noticia, la noticia está, lo que hay que hacer es darla a conocer. Bien, le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy con estas noticias y estas ideas positivas también respecto a lo que es la diáspora venezolana y a lo que tenemos los venezolanos para dar en el mundo. Alfredo Sánchez, director de Negocio Pymes, estaba con nosotros la tarde de hoy desde Medellín, Colombia. Nosotros hacemos otra pausa, ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía.